Bueno, muy buenas tardes, Fray Nelson Medina. Es un gustazo tenerte en nuestro canal. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Bueno, si te parece, vamos a comenzar con una pequeña oración, ya que sos el invitado y más grande, más anciano que yo. Te cedo el lugar espontáneamente para que comencemos con una oración. Apelemos a la intercesión de María Santísima, que traiga el don del Espíritu Santo para esta conversación y para todos aquellos que después la escuchen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Fray Nelson, muchas gracias. Hace tiempo que varios de los lectores de Que no te la cuenten y seguidores del canal de YouTube me venían pidiendo, padre, invítelo al padre Nelson Medina, invítelo. Bueno, aquí estamos. Lo que pasa es que hay que ser uno a la volta, per carità, ¿no? Bien, el padre Nelson Medina, Fray Nelson, muy conocido para los que se encuentran en internet, es miembro de la Orden de los Predicadores, sacerdote dominico, desde el año 1992. Es a su vez licenciado en filosofía, tiene una maestría en teología y es doctor en teología fundamental en la Universidad de Milton Institute Dublin, en Irlanda. En cuanto al mundo online, yo tengo que decir que ya era chico cuando lo veía y tiene su presencia en la página famosa fraidenelson.com, en una red social de amigos en la fe, un boletín diario de evangelización, en un canal de YouTube, también está en Facebook, en Twitter, escribimos juntamente en Info Católica para nuestros blogs y también está en Blogueros con el Papa. Dicta clases para estudiantes dominicos de teología, predica retiros, conferencias a sacerdotes, religiosas, laicos. La verdad que no hay espacio dentro de Internet donde alguno no pueda ver algún día a Fray Nelson Medina. Y bueno, y por eso quizás es muy conocido y a su vez es muy recomendable, ¿no? Porque todo lo que él ha escrito o viene diciendo, creo que es muy de aprovechar. Yo lo recomiendo ampliamente. San Nelson, yo le agradezco de vuelta la disponibilidad y quería aprovechar este espacio para hacerle algunas preguntas acerca de su vida y de algunos temas en puntual que previamente hemos charlado alguna que otra vez, o incluso nos hemos comunicado por mail por algunos puntos. Si uno tuviera que preguntar, bueno, ¿quién es Nelson Medina? ¿Cómo se le ocurrió ser sacerdote y encima de todo sacerdote y dominico, que son cosas bien distintas? Bueno, muchas gracias, Javier. Tal vez una pequeña síntesis biográfica puede ayudar, porque finalmente la fe es un tesoro compartido, es Ujú. una realidad personal, pero es un tesoro compartido. Quiere decir que siempre tiene un lugar de nacimiento, muy frecuentemente en la familia, después en la parroquia, en distintas comunidades o grupos o movimientos. En el caso mío, tuve la bendición de nacer en un hogar católico por convicción, no un hogar de santos, ya lo quisiera, pero hay que ser realistas. Y es un punto que me interesa porque digamos que ahora de las cosas que más intento infundir, especialmente en las parejas jóvenes, es la opción clara por la santidad desde el principio. Y esa santidad pues incluye la difusión, la expansión del Evangelio. Mi familia con unos valores muy claros, pero sin un impulso misionero ni nada, llamémoslo así, extraordinario. En esa familia se tomó la decisión de que nosotros nos educáramos en un colegio católico, Colegio Santo Tomás de Aquino, aquí de la ciudad de Bogotá, donde yo resido actualmente. Ese colegio, regentado por padres dominicos, claramente pues fue una referencia de la orden a la que ahora pertenezco y una referencia para la fe en todo sentido. Tampoco debo decir una referencia perfecta. De hecho, cuando terminó mi secundaria, yo había tenido un primer llamado, un primer impulso hacia la vida sacerdotal, pero no tenía en ningún sentido
tenía un deseo de ser dominico. Eso vino después, curiosamente. Cuando terminé la secundaria entré a estudiar ciencias, a estudiar física y matemáticas en la Universidad Nacional, aquí en Colombia. Paralelamente a esto, sufrí, puedo decir, la influencia, que para mí fue muy positiva, de la renovación carismática católica. Ujú. Y ese contacto con la renovación, con la gracia del Espíritu, con la alegría del Espíritu, la experiencia de los carismas, pues hizo realmente un terreno nuevo en mi corazón. Revivió el primer llamado que yo había tenido cerca de los 15 años de edad. Y luego hubo unas intervenciones, yo me atrevo a llamarlas así, unas intervenciones de la Santa Virgen María que hicieron una maravilla, algo que cuanto más lo pienso, más agradezco. La ciencia para mí no era simplemente una ocupación ni era simplemente un amor, era una idolatría. No es que la ciencia deba volverse idolatría, pero para mí se volvió así, por error mío, claramente. Mm. Y María me ayudó de un modo extraordinario para que ese ídolo cayera, de modo que yo he conservado el amor por la ciencia y procuro mantenerme al tanto en muchos temas de ciencia, pero por otro lado, pues cuando cayó el ídolo, pues quedó a la vista Dios, ¿no? El ídolo siempre Mm. trata de tapar a Dios. Ujú. Cae el ídolo y se ve el esplendor de Dios, de su llamado, de su camino, y esa fue la manera como revivió en mí el deseo del sacerdocio. Primero consideré por breve tiempo ingresar a la comunidad de los padres eudistas, que han sido grandes promotores de la renovación carismática aquí, y luego de algunas conversaciones con un sacerdote que era un referente espiritual, casi me atrevería a decir un director espiritual para mí, un sacerdote que de hecho todavía vive y Mm. vive en este convento donde yo estoy, Ujú. ese padre que me hizo ese gran favor, en conversación, en discernimiento con él, pues vino la opción por la orden dominicana. Tú antes mencionabas en la presentación el año 1992, absolutamente clave, porque fue el año de la ordenación, pero yo ingresé a la comunidad obviamente años atrás, a finales de 1984. Mm. Entonces, esa es la pequeña historia vocacional, más lo que tú quieras preguntar. Esa es la pequeña historia vocacional que siempre que me preguntan digo, pues toda vocación es finalmente una historia de amor. Mm. Y el Señor pues muestra su misericordia con inmensa fuerza cuando se trata del barro pues tan imperfecto que somos. Y no solo somos barro imperfecto cuando entramos, sino que también a lo largo del camino pues va apareciendo toda esa imperfección. Para mí, de hecho, eso es lo más maravilloso de la vocación, Mm. que Dios, entre comillas, se atreva a utilizar un instrumento imperfecto y apenas en vía de perfección para ayudar a otros. Cualquiera diría, pues un Dios perfecto buscaría instrumentos perfectos. Claro. Por Mm. ejemplo, cuando menos buscaría los santos ángeles, ¿no? Mm. Pero Dios utiliza y utiliza de muchas maneras nuestro barro para mostrar su gloria y para transmitir su gracia y su amor a otras personas. Esa es en síntesis la historia mía. Yo admiro muchísimo a los dominicos, ¿no? Al punto tal que esto lo que voy a contar ahora no, creo que no lo he contado otra vez. Yo estuve a punto de entrar con los dominicos como seminarista. Era el año 2000 y yo ya estaba a punto de graduarme como abogado y todo. Y admiré siempre la vida de Santo Domingo y sobre todo la de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Su obra. Y tengo mucha devoción a Santo Tomás como santo. De hecho, hace años que estoy escribiendo un libro sobre la vida de Santo Tomás y nunca lo termino, ¿no? He peregrinado por todos los lugares de Santo Tomás, bueno. Y en su momento dije, bueno, basta, tengo que ir a buscar a un sacerdote dominico, un buen sacerdote dominico, para que me indique, porque yo quiero ser sacerdote. Y la vida dominica siempre me ha traído, intenté llevarla siempre, aunque no lo haya sido. Y en el momento, un muy buen cura dominico me desaconsejó entrar en ese momento en un convento dominico porque no era
no estaba pasando por su mejor momento, al menos en cuanto a su formación y todo, ¿no? Pero siempre me quedó esa admiración y si uno puede decirle brevemente a un joven hoy que está considerando la vocación, por ejemplo, religiosa, sacerdotal, brevemente a qué se dedica un dominico, por ejemplo. Bueno, el camino nuestro está ligado, por supuesto, a la figura del fundador. Ujú, Fundador, pues Santo Domingo de Guzmán, por eso nos llamamos dominicos. Santo Domingo se dedicó fundamentalmente a la predicación. ujú, Frente al avance de distintas formas de herejía, especialmente la herejía cátara, la herejía albigense, un poco la herejía valdense, todo ujú, esto sobre todo en la parte sur de Francia, la zona de Carcasona, él se dio cuenta que las armas fundamentales de la iglesia tenían que ser la oración y la predicación. ujú, Y la comunidad que él fundó tiene ese nombre. Nuestro nombre oficial pues es ese, Orden de Predicadores. ¿Qué implica la predicación? Pues implica oración, implica estudio, implica formación, educación, y es realmente lo principal que hacemos nosotros dominicos, ¿no? Entonces hay colegios, aquí por ejemplo en Colombia tenemos la Universidad Santo Tomás, somos también regentes del Santuario Mariano Nacional ujú, desde hace casi 400 años. ujú, Si Dios permite, en el próximo año 36, falta un poquito todavía, en el año 2036, se cumplirán 400 años del servicio que hemos prestado ininterrumpidamente los dominicos aquí en Colombia, atendiendo el Santuario Mariano Nacional. La ujú, advocación aquí en Colombia es Chiquinquirá, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ujú, Entonces, el santuario, la universidad, los colegios, las parroquias, las misiones. Hemos tenido hace más de 50 años una obra misionera en el nororiente de Colombia, muy cerca, de hecho, en la frontera misma con Venezuela, ujú. es también labor. Y ahora, pues en estas nuevas coordenadas, pues también prestamos otros servicios. En el caso mío, por ejemplo, a través de Internet, a través de medios de comunicación y también en misiones y retiros que uno va a predicar. Ujú. O sea, hay un apostolado bastante amplio, pero lo que Inmenso. une, sin Mm, duda, es la parte de la predicación. claro, de ahí los orden de los predicadores, justamente. Bueno, es bueno que se sepa y también que los dominicos están divididos como en provincias, ¿no? Que cada una de las provincias es distinta de otra. No sé si, porque a veces uno puede haber visto que, bueno, en tal lugar tienen tal apostolado o tal modo de ser estos dominicos y en aquel lugar un modo de ser distinto y un apostolado distinto. Es que están divididos como en provincias, como en jurisdicciones, se les llama así eclesiásticas, y por eso tienen distintos modos también de ser y distintos perfiles, ¿no? No son todos exactamente iguales. Uno puede ser Fray Nelson y otro puede ser Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Para decir alguna cosa en la historia. Y en base a esto, a caballo de esto, yo quería preguntar por la espiritualidad, ¿no? Que muchas veces quizás se nos plantea en el mundo moderno por esto de que creo yo que es un defecto del mundo moderno de intentar dar un método para todo, ¿no? O sea, bueno, con este método vas a bajar 20 kilos porque estás excedido de peso, con este otro método vas a aprender rápidamente inglés incluso cuando estés durmiendo, bueno, en fin. La espiritualidad, ¿no? Em, ¿Es uniforme para todos igual o Dios va llevando a cada alma según su propio modo de ser, tanto el de Dios como el de cada alma? Y esto en base quizás a a unas corrientes de espiritualidad que se podrían denominar como la devoción moderna. Alguna vez he hablado un poquito sobre este tema, o la devoción antigua, tradicional. A mí no me gusta ya de por sí los términos tradicional, tradicionalista, moderno, antiguo. Yo ya hace tiempo que trato de simplemente decir que intento ser católico y punto. Pero la pregunta ¿es necesario seguir una especie de manual para ser santos o bien Dios va llevando a cada alma por distintos lugares? A vos, por ejemplo, te llevó a partir del mundo carismático. A mí por un mundo más respecto de la liturgia, del canto sagrado, de la filosofía. Es decir, ¿hay un método para decir, bueno, este es el único o realmente Dios va soplando como quiere? ¿Cómo es la cosa?
Creo, si hubiera que escoger en la alternativa que tú planteas, me parece que habría que hablar de lo segundo, es decir, hay una gran variedad, Mm, pero una gran variedad que también tiene unos puntos fundamentales, ¿no? mm, No es la variedad del capricho, no es una espiritualidad, la espiritualidad cristiana no es una especie de recipiente vacío que cada cual llena según su antojo, claro. evidentemente no. Mm, Y me parece que la relación profunda ahí está entre el logos y el neuma. ujú, El logos, la palabra, que nos ha dado un contenido, un qué creer, ujú, y luego el neuma, que nos da un cómo creer y vivir esa fe. Pero el cómo no destruye al qué, ni ujú, el qué se va por un solo cómo. Entonces, ese cómo del espíritu evidentemente muestra una tremenda fecundidad. Tú eres historiador, entre otros dones que Dios te ha concedido, amante de la historia en cualquier caso, y conoces más de un ejemplo. Yo voy a tratar aquí de dar uno. mm, En el Concilio Ecuménico Lateranense cuarto, allá en el siglo XIII, a comienzos del siglo XIII, pues se reunieron los venerables obispos, obviamente pues en la sede del Papa, por eso se llama mm, Lateranense, ¿no? La San Juan de Letrán, en la Basílica del Papa, en la sede, en la Catedral del Papa, o sea, con toda la solemnidad, y estaban muy preocupados por la abundancia de movimientos, ¿no?, que había en esa claro. época y la cantidad de fundaciones. Y entonces sacan un decreto que dice que ya no más reglas en la iglesia, ya no Mm, más. O sea, ya el Espíritu Santo había dado todas las reglas que tenía que dar. claro. Reglas se refiere ahí a las formas de vida, Mm, lo establecido para la vida de las comunidades monásticas. ujú, Básicamente había dos grandes líneas, dos grandes reglas, la regla de San Benito y la regla de San Agustín. ujú, Entonces, pues nuestros queridos obispos dicen, ya está bien de reglas, ya no más. Y es muy interesante lo que sucedió, porque esa fue la época precisamente en que nacimos los dominicos. claro. Y entonces, pues le dijeron a Santo Domingo, como le dijeron a todos los demás de esa época, no era la única comunidad que estaba tratando de establecerse, Es San le Francisco, dijeron a los dominicos, mira, tienes que acogerte a algunas de las reglas que ya existen. claro. Y Santo Domingo, que sabía muy bien de ese tipo de lenguaje, dijo, perfecto, amén, acogemos Mm, la regla de San Agustín. mm, Ahora bien, nosotros vamos a tener la regla de San Agustín y vamos a tener unas constituciones, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque claro. nosotros los dominicos tenemos el libro de las constituciones, de manera que la regla de San Agustín son Mm, unas 6 páginas o cosa parecida y las constituciones son 300. claro. Entonces, esos experimentos de tratar de decirle al Espíritu Santo lo que puede, lo que no puede hacer, lo Mm, que se vale, lo que no se vale, realmente no, no ayuda mucho, no ayuda mucho. Por otra parte, hay una estadística también histórica que es impresionante, y es que la gran mayoría de las fundaciones tienen una vida corta. ujú, Leí hace años una estadística al respecto, decía que el 90% de las fundaciones ujú, terminan antes del primer siglo. ujú, Es decir, la primera generación y poco más, y se acabó. En el caso de los benedictinos, pues ellos son los campeones, obviamente, estamos hablando de cerca de 1500 años, claro. pero por ejemplo nosotros dominicos, por bondad de Dios, hemos celebrado hace poco 800 años de existencia, y a Mm, veces cuando yo miro movimientos que los puedo sentir más cercanos o no tan cercanos, me hago esa pregunta. Yo digo, este será, esta fundación, esta comunidad, mm, este grupo, el nombre que queramos darle, este será del 90% o del 10%, mm, del 10%, porque todo eso va sucediendo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces la recomendación, si hubiera que dar una, la recomendación es que tenemos que buscar esa raíz común, ese tronco común, que claramente trae los grandes núcleos de nuestra fe,
nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen, la Eucaristía. Tener ese núcleo claro y al mismo tiempo buscar, querer ser sensibles a la acción del Espíritu, ser sensibles a lo que el Espíritu va haciendo, ¿no? Entendiendo que el Espíritu no solo es espíritu de novedad. Claro. El Espíritu no hay que tener el prejuicio de pensar que el Espíritu solo obra cuando aparecen cosas nuevas. Muchas veces el Espíritu obra confirmando y mostrando la actualidad y la permanencia de lo que ya fue dicho hace mucho tiempo. Y esto se nota en primer lugar en la Escritura. La misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, pues es siempre nueva. Entonces no hay que tener el prejuicio de que el Espíritu solo está donde aparecen Claro. cosas nuevas o donde aparecen cosas raras, Mm. porque puede suceder, pero también puede que no. También esa libertad hay que dejársela al neuma. Sí, sí. Yo quizás es verdad, yo muchas veces he pensado esto de las nuevas fundaciones y todo. Em, Quizás la gente se acerca, o en los últimos años, al menos en el último siglo, que ha habido muchísimas nuevas comunidades, muchísimas nuevas fundaciones, es una hipótesis simplemente. Quizás se ha dado porque en las órdenes o en las congregaciones tradicionales, para decirlo de algún modo, ya que tienen muchos años, quiero decir, a eso me refiero, quizás no encontraron del todo lo que estaban buscando en el mismo espíritu de esa orden o de esa congregación, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, intentemos fundar algo parecido a los dominicos, parecido a los franciscanos, parecido a los jesuitas, parecido a lo que fuera, para intentar más o menos mantener aquello otro. Entonces, obviamente que tiene que haber habido iluminados con que dijeron, acá estoy inventando la pólvora y armo algo de cero, inventando la rueda desde la nada. Pero creo que una respuesta podría ser esa, ¿no? Y después también, yo esto lo he pensado mucho, mucho y mucho tiempo, es una opinión mía puramente, que tampoco que las órdenes y las congregaciones son medios, no son fines. El fin es el cielo, el fin es Dios, es un medio, ¿no? Santo Domingo, San Francisco, San Benito. Tampoco me parece yo que se hubiesen puesto a pensar como unos visionarios para esto quiero que dure hasta el fin de los tiempos y que esto, aunque se caiga el mundo, permanezcan los franciscanos. No, es un medio, el fin es Dios, es la vida eterna, ¿no? Entonces, es la regla ignaciana del tanto cuanto. Tanto he de usar yo de una cosa en cuanto que me sirva a mí para alcanzar el fin, y tanto de alejarme de una como para esto. Esa postura. No, si no digo porque a veces algunos se han aferrado a las comunidades o congregaciones como si fueran un fin en sí mismo. Y no, son un medio, simplemente. Lo que decías respecto de la escritura, aprovecho a caballo de esto, que es verdad que es para ser leída siempre y todo, y si no me equivoco, yo he escuchado más de un pasaje, has hecho la experiencia de la lectura en voz alta durante casi un año entero de la Sagrada Escritura. Y quería que me comentaras un poco cómo fue esa experiencia, porque para muchos católicos que pocas veces han leído esa escritura, capaz que les viene bien esta experiencia personal. Gracias por mencionarlo. A lo largo de mi vida, por bondad de Dios, he leído completa la Biblia en 4 ocasiones. La última, esta, en que dije, pues si lo voy a leer, ¿por qué no añadimos una pequeña cuota de esfuerzo, que luego resultó no tan pequeña, una pequeña cuota de esfuerzo para, una pequeña cuota para hacerlo en voz alta? Yo creo que es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Bien. Tengo algo más de 50 años y puedo decir, es de lo mejor que me ha sucedido en la vida. Mm. Porque, como en alguna predicación tuve ocasión de decir, la imaginación puede ser aliada en algunos casos, pero en muchos otros casos la imaginación es enemiga de la verdad. Mm. Y el Jesús imaginado es tan peligroso como el no Jesús. Mm. El Jesús imaginado, o sea, es lo que brota en nuestro corazón, es nuestro deseo de hacer un Jesús. Mm. Mm. Nosotros tenemos siempre la tentación de hacer a Dios a nuestra imagen. Claro. Tentación, por supuesto, es diabólica. Mm.
Y bueno, uno ni siquiera se da cuenta cuando eso sucede, Mm, porque le parece tan lógico que Jesús sea así, le parece tan lógico que Dios sea así. Lógico no en el sentido estricto de lo que es la lógica, sino lógico en el sentido de consecuente con mi manera de ser, con lo mm, que a mí me parece que tiene sentido. Entonces, para mí la gran enseñanza que me dejó esta lectura de toda la Biblia es una especie de purificación continua de la imaginación. Una y otra vez tengo que enfrentarme al hecho de que Dios es distinto, Dios es otro. Dios me desconcierta, me sorprende, me descoloca. Esa experiencia eh, realmente es muy liberadora, porque en la medida en que le hacemos caso a San Pablo, en una frase que me gusta citar, pues vamos experimentando que es Dios el que nos hace a nosotros y no nosotros los que tenemos que hacer a Dios. mm, La frase de San Pablo es donde dice, me parece que es a los Corintios, nos alegramos porque al recibir la palabra de Dios la recibisteis como palabra de Dios, no como palabra humana. claro. Y eso tiene unas repercusiones tremendas. Recibirla como palabra de Dios es recibirla como palabra que me moldea, me modela, me cambia, me interpela y todos los otros verbos que podamos utilizar. Entonces fue una experiencia muy fuerte, muy bella. Yo seguí un esquema que un grupo de católicos norteamericanos, no los conozco, ellos Ujú, propusieron un esquema de 365 días continuos mm, y me gustó mucho por dos razones. Primera, porque van uniendo textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ujú, La mayor parte de la gente que ha hecho el intento de leer la Biblia, pues dice, empiezo con Génesis, mm, Éxodo, ya Levítico está difícil, claro. números que tienen que ver esas estadísticas, además mal hechas, Claro. dicen desviación estándar, ¿no? Mm. Entonces, Es cierto. eso descorazona, eso Ah, descorazona. Pero, pero cuando ya se trata de una lectura balanceada, mm, se lee efectivamente todos los textos de todos los libros de toda la Biblia, mm, pero ese balance ayuda mucho, mm, realmente ayuda mucho. Y lo segundo que me gusta es que también la dosis está bastante bien lograda en términos del número de minutos mm, por día. Las lecturas más cortas, si no me falla la memoria, fueron como de unos 14 minutos, 13, 14 minutos, las más largas casi media hora, pero creo que ninguna pasa de media hora. Entonces, un católico con algo de generosidad de su parte y un poco de disciplina lo puede hacer, ujú, ya sea que tome el conjunto, tome, digamos, los textos originales, quiero decir, el esquema original por sí mismo y lo lea a su ritmo, o que se acoja a lo que yo hice. Debo decir que la traducción que yo utilicé no es tampoco la que más me gusta a mí. De hecho, es mm, muy difícil, después de un tiempo de estudiar teología y bueno, todo lo que nos ha tocado, es difícil, entre comillas, casarse con una traducción, es muy difícil. mm, Yo utilicé, para evitar en lo posible dificultades de derechos de autor, utilicé la versión que aparece pública en la página de la Santa Sede. Esa fue la versión que utilicé, que por cierto es una versión argentina, dicho sea de paso. mm, No es mm, la que más me gusta. Hay cosas que uno dice, bueno, aquí esto se queda corto, pero preferí que hubiera consistencia en una sola traducción. Y además también esta es otra lección adicional, que las traducciones siempre se quedarán cortas. mm, Un ejemplo cortico, un ejemplo muy sencillo que creo que ilustra esto. Cuando cuando se habla de medidas, no es el ejemplo más trascendental del mundo, pero cuando se habla de ujú, medidas, por ejemplo, las ujú, medidas del arca de Noé, mm, se utilizan las formas de medición que había en la época, qué sé claro. yo, el codo, el palmo, cosas de esas. Sí. Entonces, el traductor tiene este dilema. Mm, ¿Conservo la terminología de ellos
o lo paso a unidades actuales. Claro. La tendencia actual, la tendencia contemporánea es pasarlo a unidades actuales. Entonces decir que el arca tenía, qué sé yo, tantos metros, por tantos centímetros. Bien, esa es una opción. Pero si tú tomas esa opción, resulta que las relaciones numéricas que tienen una cierta importancia se pierden. Claro. Porque resulta que tantos palmos eran un codo, porque resulta que tantos codos por tantos codos tenían un significado también. Mm, Entonces, o te quedas con la terminología antigua y respetas las proporciones numéricas, o para ser más accesible hasta un cierto punto el texto, pasas a terminología moderna y te cargaste, como dicen los españoles sí, y en sí, otras sí, sí, partes, sí. Mm, acabaste con las claro. relaciones numéricas. Y lo mismo pasa con muchos otros términos, ¿no? Mm, Especialmente, y esto es grave, especialmente con los términos que tienen más que ver con el sujeto. ujú, Por ejemplo, el amor y el odio. A mí me aterra, querido padre Javier, me aterra cómo esas palabras son mal entendidas, mm, terriblemente mal entendidas. Yo quisiera tener mucho más conocimiento bíblico, pero ciertamente me meto sin miedo en asuntos de hebreo y de griego. Y uno nota, por ejemplo, el tema del amor. Es lamentable lo que sucede con el amor. Resulta que en general en las lenguas semitas, amar está ligado básicamente con dos cosas. Está ligado con preferir y está ligado con buscar el bien y hacer el bien a la otra persona. Entonces, el te amo es el me preocupa tu bien y lo estoy buscando. Y te ujú, prefiero por encima de otras opciones que yo tendría. claro. Resulta que para nosotros el amor, pues ya sabemos lo que ha pasado, se ha Mm, convertido en un sentimiento, en una emoción y además en una emoción sumamente superficial, porque hay gente que ama las hamburguesas, hay gente que ama la poesía, hay gente que ama su país, hay mm, gente que ama su equipo de fútbol. claro. Entonces, el retorno a la Biblia, incluso con sus expresiones más antipáticas, ese retorno a la Biblia es liberador desde todo punto de vista. Y gracias por traer esa pregunta, porque ha sido de las experiencias que ha enriquecido más el sacerdocio, aunque como te digo, pues en más de una ocasión, por bondad de Dios, he hecho ese ejercicio de leer toda la Biblia. Mm. Sí, dice Santo Tomás que por cuantos más canales entra la información, más incluso se retiene, ¿no? Y eso, ese ejemplo de la lección divina, lo que antiguamente se llamaba, ¿no? La lectura continuada y pausada, rumiada de la escritura, es algo lindísimo. Yo lo estoy haciendo ahora con los padres de la iglesia. Para un canal de Muy YouTube bien. que me pidieron, estoy aprovechando el momento del oficio divino y todo, y estoy leyendo San Ignacio de Antioquía, ahora estoy con San Justino, con la apología. Es una cosa que te cambia, ya el hecho de leerlo en voz alta te cambia la vida. Sí. Y aparte es un gozo leer a los padres apostólicos, ¿no? Es algo realmente hermosísimo. Muy bueno. Gracias por la experiencia. Bueno, y ustedes pueden ingresar en los sitios tantos que hay de Fray Nelson para poder escuchar si quieren, si no tienen la posibilidad de leerlo, bueno, ir escuchándola, oyendo la Sagrada Escritura leída por el Padre. Pasamos a otros temas, Padre, los males de nuestro tiempo. ¿Cuáles crees que puedan ser? El relativismo, como decía el Papa emérito Benedicto XVI, la pérdida de sentido del pecado. ¿Cuáles son los grandes males que ves en el tiempo, en el mundo moderno? Bueno, no sé si tienes una pregunta un poquito más amplia. Podría decir cuál es el sentido de la vida, pero no se me ocurre. Sí, bueno, hay tantos, ¿no? Hay tantos. Pero precisamente Mm, en una línea muy tomista, lo primero en lo que uno se fija es en las grandes facultades del alma, mm, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y, y lo que uno observa es que precisamente nuestra humanidad contemporánea está herida y herida profundamente, herida en su corazón, tanto del lado de la inteligencia como del lado de la voluntad. mm, Del lado de la inteligencia, de muchas maneras, por un oscurecimiento de la verdad. mm, A veces, eh, en una tónica o en una clave que podríamos llamar agnóstica, es parte de lo que está en el relativismo, ¿no? Es decir,
No hay nada fijo, no hay nada sólido, todo es líquido, como lo han dicho varios autores que han estudiado esto. No hay nada sólido, entonces la verdad no importa. A veces por negación de la verdad, a veces por manipulación de la verdad. Es decir, que en torno a la verdad hay una serie de heridas, Ujú. hay un verdadero ataque, hay una verdadera guerra contra la verdad. Que como han dicho varios, es una guerra contra el logos, finalmente es una guerra contra el logos. Eh, Se nota en algunas manifestaciones culturales. No hace mucho, pero fue menos de un año, leí un artículo que hablaba sobre el fin de la música. Mm. O sea, el final, se acabó, Al la final, música se claro. acabó. Ajá. Yo no soy artista ni me considero artista, pero me pareció pues una afirmación absolutamente descabellada, como así que llegó Claro. el final de la música, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo que planteaba el autor era que ha habido un proceso de demolición de la música Mm. que ha empezado por la demolición de la palabra y la imposición del ritmo. Es Claro. decir, el ritmo reemplaza al logos, reemplaza a la palabra. Mm. Y esa imposición masiva del ritmo abre las puertas para todo tipo de manipulación mental, por ejemplo. Mm. Es lo que sucede con muchos de los grandes éxitos, ya desde la época del rock, por supuesto. Una Claro. gran parte del rock está en esa condición. Ujú. La letra no importa y lo poco que tiene la letra, en medio de sus gritos, Sí, sí. en medio de sus gemidos, son dardos que se cuelan por las grietas creadas por un ritmo agobiante. Mm. Algo parecido sucede con mucha de la música, por ejemplo, tipo reggaetón o cosa Mm. parecida. Es eso, es la destrucción, es la guerra contra el logos. Entonces hay toda una cantidad de enfermedades que están conectadas, pienso yo, con esa guerra contra el logos. Y luego está la parte de la voluntad. El objeto propio de la voluntad es el bien supremo es el amor por esencia, que es Dios. Entonces también hay una guerra contra la voluntad. También se nota en muchas manifestaciones culturales. Así, por ejemplo, por decir algo que incluso algunos dirán que es trivial, estas caricaturas o dibujos animados, en inglés llaman cartoons, Claro. en mi infancia todavía era claro la diferencia entre lo bueno y lo malo. Exacto. En cambio, en los actuales dibujos animados, lo que interesa es la diferencia entre el poder y la debilidad, Mm. entre la astucia y la lentitud mental. De manera que las nuevas generaciones en general crecen con la idea de que no importa ser bueno, ni es terrible ser malo. Lo terrible es ser lento, lento Claro. para buscar una salida, una Mm. estrategia. Y lo terrible es ser débil. Pero si soy poderoso y soy astuto, lograré lo que yo quiera en la vida. Entonces es una guerra, claramente es una guerra contra el bien, una guerra contra el bien. Esa guerra contra el bien, pues tarde o temprano entrará en colisión frontal con la iglesia. Entonces, la iglesia es enemiga. De ella solo se puede decir lo peor, ya sea exhibiendo sus llagas reales Mm. o arrojando el vómito de la calumnia. Esa es una manera de luchar contra el bien. Y evidentemente es un combate muy fuerte, muy, muy fuerte. Hace un poco más de un año estuve en una convivencia de una comunidad laical. Había adultos, había niños, había jóvenes, un poco más de 50 personas. Un ambiente muy, muy cordial, muy bonito. En algún momento había que hacer como una especie como de análisis interior, es decir, Mm. algo así como, no era exactamente el ejercicio, pero algo así como qué es lo que más te preocupa en este momento y cuál es tu mayor fortaleza. Vamos a decir que ese era el ejercicio. Claro. Mira, la gran mayoría de niños y jóvenes lo que les preocupaba lo sintetizaban en la frase estoy confundido. Mm. Es decir, que finalmente el bien y el mal pues resultan más o menos según conveniencia de cada uno.
Digamos que esos son como los grandes diagnósticos, los diagnósticos gruesos que me atrevería a presentar. Pero Mm, luego, lo mismo que los terremotos, esto tiene sus réplicas. ujú, Y, por ejemplo, una réplica de eso es la tendencia a irse al otro extremo. Entonces, frente al relativismo, te mm, encuentras con personas que tienen como una especie de fixismo, como una especie de idea de que ya todo lo verdadero ha sido dicho, escrito, discutido y respondido. O sea, no hay nada nuevo que encontrar. Y frente a los que piensan que lo bueno y lo malo son prácticamente intercambiables, pues entonces se puede caer en la otra tendencia, ¿no? Que es una especie de moral ultra objetiva, me estoy inventando la palabra, sí. o ultra objetivista, que lleva finalmente a lo que tanto critica el Papa Francisco, es decir, a ese rigorismo que cree discernir en todas las circunstancias dónde está el pecado y denunciarlo y etcétera. Y creo que se hace mucho daño, por supuesto, se hace mucho daño con esa manera de obrar, porque al irnos al otro extremo, pues se produce un fenómeno que lo han estudiado algunos teólogos y algunos filósofos. Uno de ellos decía en una conferencia que escuché hace poco, la conferencia es de 2016, Ujú, uno de ellos decía que los extremos no solamente se buscan, ¿cómo es que dicen? Los extremos se encuentran, o en sí, fin, no solo eso, sino que los extremos se fortalecen el uno al otro. Es mm, decir, lo que más puede volver o confirmar en su relativismo a un relativista, en el sentido moral, claro está, es el lo que más absolutismo. puede confirmar al relativista en su relativismo es encontrarse con la inflexibilidad del Mm, otro. Y lo que más puede confirmar al inflexible en su inflexibilidad es encontrarse con el relativista. Entonces, cada uno en el fondo se alimenta del otro extremo para confirmarse en lo suyo. Realmente es una situación, pues, difícil, una situación compleja, muy compleja en la que estamos. Y yo pienso que esto demanda de nosotros, pues, todo lo que se pide de una época para santos, ¿no? mm, Humildad, estudio, oración, y preguntarse uno, ¿qué me hace falta, no? ¿Qué me hace falta? Que en el fondo es de lo que yo más le admiro a Santo Tomás, ¿no? La manera como él se acerca a las fuentes, incluso fuentes que en la época eran consideradas peligrosas, claro, tal cual. y eso muestra, es decir, hay como una sed tengo que encontrar el todo, tengo que encontrar la verdad tan completa como sea posible, ¿no? Mm. Esa es la gran lección que creo que un hombre como Santo Tomás nos podría dejar para este tiempo. Déjame agregar dos cositas breves. Que un gran dominico, que fue el padre Garrigou Lagrange, por allá por la década del 40, 50, tiene que haber publicado, nunca, siempre tuve con la idea de traducirlo al español, pero bueno, está en francés el texto. Y es, cito el título de memoria, yo lo conocía a partir de una obra, de un trabajo del padre Castellani, una conferencia llamada La decadencia de la inteligencia. Y Garrigou Lagrange escribe un texto llamado algo así como acerca de la imposibilidad del mundo moderno de cometer un pecado. Más o menos es así. Entonces va analizando, va analizando a partir de los textos de los antropólogos sobre las distintas tribus, en gente en Oceanía, en África, lo que sea, cómo hay, dice, tribus, dice Garrigou, que no pueden discernir el bien del mal y por lo tanto no pueden cometer un pecado, ¿no? Porque están incapacitados para darse cuenta de esto. Entonces Harry Wood dice que el hombre moderno, por este mundo que lo ha llevado a esa especie de postmodernidad líquida, creo que de Bátimo, creo que es la frase, o a esta imposibilidad de darse cuenta de la realidad, que si hay una verdad o no, una realidad que se me impone, que es agresiva, que yo tengo que conocerla, que mi intelecto tiene que adecuarse a ella y no ella según la forma de mi, de mi mente. Decía, bueno, hay gente que hoy es universitaria, es doctor, es profesional, bla, 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 pero está incapacitado de cometer un solo pecado. ¿Por qué? Porque no tiene todavía hoy formado el raciocinio, o mejor, lo tiene deformado, y por eso entonces muchas de las cosas que hacen que son materialmente malas no les son imputables. Es interesante. Esa es una primera, nada más que añadir una cosa. Y respecto a lo último que dijiste sobre esto de que a veces los extremos se chocan, hace un par de años aquí en Argentina, donde estoy, se debatió la ley del aborto, ¿no? Y se debatió muy mal, porque iba a debatir al Congreso de la Nación desde un doctor en medicina hasta
un actor, un actor transexual de un programa de televisión, digamos, ¿no? Entonces todo estaba puesto al mismo nivel, tenían creo que 10 minutos y lo que sea. Y algunos amigos míos de muy buena formación y todo, se indignaron enormemente, no por quién iba a debatir, sino porque decían, la vida no se debate. Y la vida no se debate, y la vida no se debate. Y yo me puse a pensar, o no se pone en discusión. A ver, todos nosotros decimos seguir a Santo Tomás, ¿no? El más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Y Santo Tomás empieza cada uno de sus artículos discutiendo el punto que quiere explicar. O sea, a ver, parece que Dios no existe, comenzamos en la primera parte, cuestión segunda, y parece porque no existe porque existe el mal en el mundo, porque no lo vemos, en fin. ¿Desde cuándo no se pueden poner a ver, si tenemos la verdad, o sea, si tenemos la verdad, somos, mejor dicho, somos poseídos por la verdad, que es distinto. ¿Cómo que yo no voy a poder al mundo moderno expresarle la verdad? Y Santo Tomás, fueron varias de sus tesis fueron condenadas después del muerto. San Alberto tuvo que ir a defenderlo. Era un progre, entre comillas, para la época de Santo Tomás. Usaba Aristóteles, ¿no? Ujú. Bueno, pero digo, claro, siempre siguiendo en cuanto a que la verdad permanece, no va cambiando, ¿no? Yo no puedo cambiarla porque la gente hoy no la puede recibir, siempre en el ámbito de la caridad y la prudencia, eso lo sabemos, es la virtud de la veracidad, conexa a la justicia. Pero, a ver, creo y es difícil para un cura o para nosotros, por ejemplo, a veces explicar estas cosas sin ser tildado o de troglodita tradicionalista o de pseudo neoconservador o de progresista o de carismático neomodernista. Estos motes que nos vamos poniendo a veces, por eso yo vuelvo a lo del inicio, creo que no hacen bien tampoco, ¿no? No hacen bien. Y por eso Dios va llevando a cada uno su camino de santidad según lugares, según modos distintos. Él va soplando como quiere, siempre que no traicionemos y prostituyamos la verdad, digamos, ¿no? Porque esa es la gran traición. Paso a otro punto. Perdóname que te haga un poco ocurrir, pero quiero que la gente te aproveche, padre. Una de las cosas que nos ha llevado en los últimos años, y has escrito y has hablado públicamente, a veces muy fuerte incluso sobre este tema, es el famoso feminismo actual, que es un feminismo radical. ¿Por qué surge ahora? ¿Y cuál es esa concepción católica que debemos tener acerca de la complementariedad entre varón y mujer, como lo ha explicado siempre la Iglesia? Bueno, la conclusión a la que he llegado, que es la que te Sí. puedo compartir, por supuesto, Ujú. la conclusión a la que he llegado es que el feminismo adquirió ese rostro que nosotros le vemos ahora, porque ha habido más de un feminismo, ¿no? Claro. Eh, la gente a veces se asombra cuando uno les recuerda que las fundadoras del movimiento feminista, por ejemplo, en Estados Unidos, eran absolutamente pro vida. Es un dato que mucha gente se queda aterrado porque para nuestra mentalidad actual pareciera que ser feminista pues es ser pro aborto. Pero con mejor tino pensaban las fundadoras del feminismo, pensaban lo que es cierto y cualquiera lo puede analizar, y es que el aborto no va a suceder en la mujer como quien le extirpan una verruga. Es algo que va a dejar heridas profundísimas y lo hemos visto y bueno, no es el tema directamente ahora. Pero entonces, ¿en qué momento el feminismo empieza a tomar esos visos actuales? Pues para mí es claro que es a partir del impacto neomarxista. Es el neomarxismo el que hace con el feminismo lo mismo que el marxismo, llamémoslo de primera generación, el marxismo clásico, el de Engels y Marx, Mm. había hecho con la clase proletaria. Y también se conoce perfectamente cuál es el gran ideólogo de la extensión, de la expansión del marxismo a esos nuevos ámbitos. Es este político, el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Claro. Antonio Gramsci es el que se da cuenta que no da más de sí. El tema Mm. económico no da más de sí. Entre otras cosas, por el surgimiento del movimiento sindical y por el cambio en la legislación laboral.
ya no da más de sí. Entonces, ahora necesitamos adoptar otras causas, necesitamos otra gente que se indigne, que proteste, que grite y que cree una ola suficientemente voluminosa para nosotros montarnos encima de esa ola y llegar al poder. Ese es el esquema claro. Entonces lo han hecho con población indígena. Tal vez de los países donde menos ha sucedido es Colombia, y ya ha sucedido con los indígenas. Obviamente con la población homosexual, transexual, bisexual. Lo han hecho con la mujer, lo han hecho con las personas de distintas razas. Entonces, la estrategia del segundo marxismo, yo alcanzo a distinguir hasta 3 marxismos. En este momento, según mi estimación, que pongo a servicio de todos, estamos entre la segunda y la tercera oleada marxista. Entonces, el segundo marxismo, a veces conocido simplemente como neomarxismo, es el que empuja al feminismo a las primeras páginas de los diarios. Es el que produce grupos como Femen. Es el que produce la imagen de la mujer, entre comillas, liberada, procaz, cínica, arrogante, antimasculina y muchas veces fea, simplemente fea, porque se trata de rechazar la propia feminidad en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es simplemente una expresión de neomarxismo, pero ese neomarxismo ya se quedó corto. Ese neomarxismo ya se quedó corto, o sea, ya también dio lo que podía dar. ¿Por qué? Pues porque las mismas mujeres, cuando ven a todo este poco de féminas mostrando senos, pintarrajeándose, ensuciando catedrales con sus excrementos, simplemente a mucha mujer no le atrae eso, no le parece que esa sea ella. Claro. Entonces, el feminismo y junto con el feminismo otros movimientos que en su momento, durante muchos años, han tratado de ser explotados, eso está llegando a su final. Entonces, viene una tercera oleada, neomarxismo versión 2 o marxismo en tercera ola, que es el puro grito desarticulado, es la producción del caos. El país vecino a nuestra querida Argentina lo vivió muy claramente, prácticamente hasta que llegó todo esto del COVID. Claro. Pero yo no niego, claro que no niego, las situaciones de injusticia social que se presentan en Chile como en muchas otras partes. Pero es evidente que la destrucción masiva de la propiedad pública, la interrupción continua de la vida social, quiere algo diferente. No se trata ya de la reivindicación de tal o cual grupo, sino se trata de crear una situación de tal nivel de destrucción en que lo único que queda claro es que hay que derribar la institución actual, es decir, el poder ejecutivo actual en el caso de Chile, derribar el poder ejecutivo actual para hacer nuevamente una toma del poder. Finalmente el marxismo consiste siempre en eso, tomarse el poder. Entonces, desde los reposados, pero rabiosos análisis de Marx en El Capital, hasta la destrucción masiva de Santiago de Chile, hay una línea continua que tiene como denominador común el asalto al poder. Entonces, dentro de esa línea común, entra una cantidad de gente que con el debido respeto a ellos como seres humanos, son simplemente idiotas útiles. Y ese feminismo pues está metido ahí, está metido ahí. Tarda tiempo, realmente tarda tiempo la gente en darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero sucede, de tanto en tanto uno se encuentra en publicaciones, en portales de noticias, se encuentra, por ejemplo, un homosexual que dice, a mí no me representa el movimiento LGBT, soy homosexual, incluso tengo mi pareja y no me representa eso. Claro. Esas muestras de sensatez, aunque uno por supuesto no quisiera que la persona estuviera en la práctica homosexual, pero esas muestras de sensatez hacen mucho bien. Y cada vez más por el lado de las mujeres hay gente muy, pero muy inteligente. Hay mujeres increíblemente valiosas que con su
estilo, con su serenidad, con su belleza de alma y de cuerpo, le están diciendo a las feministas, te perdiste, mm, te extraviaste hace mucho rato. Y mm, eso hace mucho bien. Pero claro, ahora viene esta otra confrontación, que es la tercera oleada marxista, que es difícil y que de hecho la vemos despuntar, por ejemplo, en la campaña electoral actual en Estados Unidos. claro. Eso de que por la muerte de George Floyd vamos a acabar con Portland, Mm, la ciudad más grande del estado de Oregon, vamos a acabar con Portland, vamos hasta que lo acabemos, hasta que lo sí, llevemos, sí, sí, sí. hasta como decía nuestro Señor Jesucristo, hasta que no quede piedra sobre piedra. Esa es Mm, la tercera oleada en plenitud. mm, Aquí tuvimos, antes de la epidemia, yo no sé si voy a terminar dándole gracias a Dios por la epidemia por muchas razones, pero en la epidemia, antes de la epidemia, aquí en Bogotá ya tuvimos unas muestras de esas. Y mm, la gente con sus celulares filmando, mira cómo voy a destruir esto, que vale tantos millones, ahora lo voy a destruir, ¿no? claro. Para que veas que soy poderoso y para Sí, que sí. veas que el presidente no sirve, hay que derribar al presidente y que yo sí voy a mandar, porque cuando yo mande yo no voy a destruir lo que ahora estoy destruyendo. Sí, sí, Es, sí. es, algo, es algo que realmente preocupa mucho y la sensatez está llegando, pero está llegando a cuentagotas. Es Mm. algo muy lento. Sí, es la dialéctica marxista, ¿no? Que es como el motor de la historia, dicen ellos, que a donde no existe, bueno, hay que provocarlo para aprovecharlo. Hay también otra dialéctica que tenemos nosotros en la actualidad, que es lo que recién mencionaste, y es el tema del movimiento homosexual, que no se trata puntualmente de esta persona en concreto, sino de esta ideología, esta imposición. Uno en televisión prende un programa, un noticiero y se encuentra siempre, hoy por hoy, acá incluso en algunos países han puesto como cupos, ¿no? De que en una película, en una telenovela, tiene que haber siempre una persona que pertenezca a este movimiento. Y la iglesia no estuvo exenta, no ha estado exenta de todo este tema, ¿no? Y es un tema doloroso. La homosexualidad dentro de la iglesia. ¿Cómo es que se nos ha metido este virus tan lentamente dentro de la iglesia y hoy por hoy ya es de público conocimiento que somos acusados por esto? De hecho, cuando un muchacho entra a un seminario, algunas veces le preguntan, pero ¿no te gustan las chicas? No, no. Bueno, yo siempre digo, si no te gustan las mujeres, no puedes ser sacerdote, porque uno hace un voto de castidad en todo caso, ¿no? Pero ¿cómo se nos metió todo esto en la iglesia? Bueno, en eso hay distintas narrativas, como dicen hoy. Mm, Hay distintas narrativas, hay distintos relatos que tratan de explicar. Una vez más, pues tú me preguntas a mí, con honestidad te doy lo que entiendo, a lo que he llegado. Lo primero que hay que decir es que es un problema bastante antiguo. ujú, Es una situación que yo llegué a conocer de un modo bastante cercano en mi tiempo en Irlanda. Eh, Irlanda es uno de los países en donde se han presentado mayor número de casos de abusos de niños, mm, lamentablemente. Un país que yo amo entrañablemente y con el que viviré y moriré agradecido, pero las cosas hay que decirlas. mm, Y no cabe duda que es una cifra que la gente trata de tapar, pero tú y yo la conocemos muy bien, que la inmensa mayoría de los abusos son abusos homosexuales. Eso mm, no cabe duda. claro. Luego se dan explicaciones que en el seminario pues obviamente había muchachitos. No, realmente en la iglesia ha habido un problema grave desde hace muchísimos años. El caso más antiguo que yo conocí como una realidad en Irlanda y relacionado con la iglesia, relacionado con el clero, era anterior al Vaticano II. Mm, Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, la antigüedad de la situación. Luego hay que afirmar, así nos critiquen, hay que afirmar con claridad que dentro de la iglesia, pues lamentablemente siempre ha habido situaciones de fallas contra la castidad. Y ujú, todos sabemos que no es una batalla fácil y todos sabemos que hay caídas y bueno, todo eso lo conocemos. mm, Pero no se debe negar que ha habido una mayor presencia del tema homosexual. Eso tampoco se puede negar. Esa es una realidad. Desde antiguo es una realidad ese hecho. Y
Y yo mismo me lo pregunté muchas veces, pues desde tiempos de Irlanda. No quiero decir que en Colombia no hayan pasado cosas, pero, a ver, yo me ordené en el año 1992, con 11 años de ordenado. En el año 2003 fui a Irlanda. Ahora ya tengo 28 años de sacerdocio, por bondad de Dios. Mm, Entonces, digamos que mi experiencia o mi cercanía con esto era casi nula, por lo que digo, las diferencias que se presentan en los distintos países. ujú, Cuando llego allá me encuentro con esta realidad y bueno, toca estudiarla. Yo estuve allá con los dominicos. Tengo toda la gratitud del mundo por la sinceridad, la fraternidad con que fui tratado desde el día número uno. mm, Jamás podré yo decir, trataron de quedar bien, trataron de esconder, nunca. Sinceros, fraternos. Eso mismo me permitió darme cuenta de un detalle, ujú, y es que, como bien enseña una sana teología y una sana filosofía, pues hay diferencias muy grandes entre hombres y mujeres que no son solamente fisiológicas. Lo que un hombre espera de una relación con otro hombre y lo que una mujer espera de una relación con un hombre, vamos a referirnos a ese caso, dejemos la situación del lesbianismo para otro momento. sí. Lo que un hombre espera de una relación con otro hombre y lo que una mujer espera de una relación con un hombre son realidades diferentes, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque la mujer que se prenda del seminarista, del sacerdote, lleva dentro de sí su condición de mujer y Ujú, dentro de su condición de mujer lleva un deseo de hogar. Esto produce una fuerte tendencia centrífuga, por darle un nombre. Es decir, la mujer que se apega al seminarista o al sacerdote, de algún modo quisiera siempre tenerlo para ella, quisiera siempre poder, poder poseerlo completamente, formar hogar con él. ujú, Esta tendencia, esta tendencia a tenerlo solo para mí, formando hogar, no suele existir en la relación homosexual masculina. ¿Eso qué indica? Eso indica que la relación homosexual masculina puede mantenerse durante mucho más tiempo dentro de la iglesia. mm, Por supuesto, haciéndole un daño brutal a la iglesia en todos claro, los sí, sí. aspectos. Pero como la persona homosexual o el par de homosexuales no quieren formar hogar, no es su prioridad. Ujú, Ya sabemos que a veces lo intentan y ya sabemos también que la sí, sí. inmensa mayoría de los intentos acaban en nada. Pero como su prioridad no es formar hogar, entonces les queda mucho más cómodo, utilizando esa palabra, permanecer dentro de la iglesia. Y viene Claro. otro elemento que ayuda a entender por qué existen utilizo el plural, los lobbies gay. No es Mm, uno solo, son muchos y en mm, muchos lugares. ¿Por qué les queda, por qué esto se refuerza? Bueno, la primera razón es porque el homosexual no tiene una prisa por formar un hogar. La mujer, desde su misma naturaleza, sí lo reclama. mm, Y claro, la fuerza centrífuga de la mujer pues lleva a que en muchos casos finalmente el hombre le diga, pues no te puedo dar más y se acaba la relación, ujú, o lleva a que hay un embarazo y la situación se vuelve escandalosa, o lleva a que la mujer dice yo no me aguanto, o lleva a que el hombre se sale. Tienen ujú, unos canales de tratamiento, si no hay conversión obviamente, tienen unos claro. canales de tratamiento que son muy diferentes a los del varón. En cambio Mm, el varón homosexual, si tiene su cuota suficiente de lo que él llama ternura, amor, placer, con eso queda tranquilo. Entonces, ahí hay una, llamémoslo así, una cláusula de permanencia de la relación. Y luego viene otro asunto, y es que una vez que la relación se establece dentro de la iglesia, entonces se puede empezar a manejar el poder. Por mm, ejemplo, se crean los famosos círculos homosexuales. Aquí hubo, hace un par de años, hubo un escándalo terrible en la Policía Nacional de Colombia, por eso, un círculo de homosexuales, un círculo amplio que llegó a adquirir mucho poder. Y la lógica del círculo de homosexuales que hubo en la Policía Nacional de Colombia es exactamente lo mismo que sucede en la Iglesia Católica. Es decir,
el círculo de homosexuales empieza a protegerse, no solo a que no se conozca su realidad, sino también a promoverse mutuamente, a reforzar mutuamente. Y como esto es una especie de espiral claramente diabólica que va subiendo en el poder, pues llega el momento en el que se tienen grandes capacidades de influencia que empiezan a repercutir en quiénes son rectores de seminarios, quiénes son Claro. obispos, etcétera. En Irlanda se dio el caso de una diócesis, prefiero no nombrarla, una diócesis en que el obispo, el rector del seminario y prácticamente toda la plana mayor de los formadores estaban de lleno en un círculo homosexual terrible. Terrible en el sentido de que quien no se plegara a sus peticiones, a sus solicitaciones, no tenía ninguna esperanza de ordenarse sacerdote en esa diócesis. Hasta ese nivel de corrupción se llega. Entonces, en síntesis, 3 puntos. Sí ha habido situaciones de homosexualidad en la iglesia desde hace mucho tiempo, dolorosamente, es una realidad. Parte de la miseria y del barro humano contaminado. Sí. Segundo, como es tan distinta la manera del deseo y del amor, por utilizar esa palabra, que habría que ponerla entre comillas, del amor homosexual en comparación con el amor heterosexual de una mujer, el amor homosexual no tiene las fuerzas centrífugas que sí tiene la mujer y por consiguiente establece una cláusula de permanencia. Y una vez que hay esa cláusula de permanencia, es decir, ese acuerdo tácito de que yo me quedo y tú te quedas, entonces empiezan a crearse círculos de poder y esos círculos de poder se retroalimentan una y otra vez. Es algo muy doloroso, es algo muy difícil. Hay grandes zonas que están contaminadas. Yo no podría decir qué porcentajes o esto, pero claramente son grandes zonas. Y en muchas comunidades religiosas y en muchos seminarios. Y bueno, escándalos como el del cardenal McCarrick muestran hasta dónde se puede llegar en esa especie de espiral de ascenso al poder homosexual. Sí, 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 es muy doloroso, ¿no? Y es muy triste, porque a su vez también nos encontramos con que no solamente que la realidad es existente, o sea, que es real, sino que después también es difícil que uno no quiera ver la realidad. Una cosa era distinta, un escándalo en la Edad Media donde, bueno, no pasaba más de este lugar, de este pueblo o de esta diócesis, y otro distinto ahora es que nos lo escupan en la cara directamente, aunque con toda la hipocresía del mundo moderno, porque claro, por un lado promueven todo el movimiento homosexualista, bla, 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 pero por otro lado te dicen, vean, se dan cuenta, miren, hay curas homosexuales. Pero sí, a ver, si estás, es la hipocresía del mundo moderno. Bueno, padre, yo para ir más o menos ya culminando, y para hacerte la última pregunta, ya para que cierres, ¿qué hacer frente a estas cosas, a estos escándalos que uno ve, no solamente en el ámbito de sexto y noveno mandamiento, que a veces solamente uno apunta nada más que a estos temas, nada más, no, sino en general, en los medios, en internet, cuando uno ve actitudes en la iglesia, de miembros de la iglesia bautizados ya en algún puesto incluso de jerarquía, que pueden llegar a turbarnos o a escandalizarnos? ¿No? Pienso en los últimos, no solamente en esto que hablábamos recién, bastante feo, sino también en noticias que nos pueden llegar en países como Alemania, o cuando fue todo el drama del sínodo de la Amazonia, o bueno, ¿qué hace el fiel de a pie normal cuando se encuentra con esto? Y cuando me dice, a ver, en vez de estar confirmándome en la fe, muchas veces lo que están haciendo es confundirme más en la fe, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno? Sí, yo creo que no voy a decir ninguna novedad, realmente otros lo han dicho más y lo han dicho mejor. Pienso que verbos que ayudan en estos casos. Mm, En primer lugar, uno tiene que revisarse. Revisarse porque pecadores somos todos. ujú, Revisarse porque lo que dijimos antes de las polarizaciones que se retroalimentan. Cuanto más polarizado esté yo, más estoy alimentando a lo que detesto. ujú. Pero claro, evitar la polarización sin caer en el relativismo no es Sí, fácil. Por eso hacen tanto bien autores como Tomás, que con su mismo ejemplo y con sus obras nos muestran eso, ¿no? Como este hombre, por ejemplo, Tomás, se da cuenta que
Hay muchas cosas del platonismo que no va a poder admitir ni tiene por qué admitir, pero cuando llega al concepto de participación, Sí. pues realmente se vuelve más platónico que Mm. otra cosa. Entonces, para mí esa madurez intelectual es indispensable y eso es parte del revisarse. Las posturas extremas nos hacen mucho daño, entonces revisarse en ese sentido. Que aquello que yo sostenga con todas mis fuerzas es lo que debe ser sostenido con todas las fuerzas. Por decir algo, no es lo mismo la afirmación del dogma de la Trinidad, o sea, como realidad centralísima de nuestra fe. No es lo mismo la Trinidad o la resurrección de Cristo Mm. que la forma litúrgica que si no sordo et tu sordo. No es lo mismo. Ujú. Ese discernimiento interior, esa revisión interior, ayuda muchísimo. Porque yo, por ejemplo, veo en personas que tienen una tremenda formación, que si no muestran esta flexibilidad en algunos campos, terminan alejando a los que podrían haber acercado. Entiendo. Entonces, revisarse uno, hay que informarse mucho de qué es lo que está sucediendo. Hay una frase que me encanta: a Dios nada lo toma por sorpresa, pero nosotros sí. Entonces Mm. hay que evitar las malas sorpresas, hay que saber un poco por dónde van las cosas, informarse bien. Informarse supone también no quedarse uno con los 2 o 3 portales en los que uno respira con los 2 pulmones, ¿no? Mm. Yo creo que tú vives lo mismo que yo. A mí a veces me toca también entrar en unos portales, incluyendo portales católicos, que uno dice, ay Dios, pero tengo que hacer el deber porque no me puedo quedar leyendo solo lo que a mí me gusta. Claro, entiendo, sí. Entonces hay que revisarse, hay que informarse. Mm. Sobre la base de esas verdades interiores y exteriores hay que orar mucho, Mm. orar, y junto a la oración, como nos ha dicho la Virgen en Fátima y como tiene que ser un deber de todo cristiano, debemos llevar una vida de sobriedad y penitencia. Esto no es, o sea, uno no puede tomar como pretexto que yo tengo la verdad clara para crear pequeños espacios de paraíso donde yo quede exento de toda penitencia. Claro. La vida de penitencia tiene que acompañarnos. Precisamente uno de los grandes practicantes de la penitencia, como a nivel de su vida personal, fue el hombre que tú mencionaste, Reginaldo Garrigou Lagrange. Era un hombre de penitencia. Ahora, que todo lo que él dijo esté perfecto, ya esta es otra discusión. Pero como fraile y como testimonio de un hombre entregado a amar a la iglesia con todas las fibras de su ser, yo creo que Garrigou Lagrange es muy interesante, mucho, mucho. Entonces hay que llevar una vida de penitencia, oración y penitencia la necesitamos. Luego, otra cosa que es necesaria es que necesitamos comunidades, pero Mm. no comunidades únicamente de murmuración, Mm. porque esas comunidades también se forman. Algunas veces a mí me han invitado a algunos grupos de chat. Yo pienso que con la popularidad que tú tienes, no tengo ni idea de cómo haces, me imagino que tendrás tus recursos, pero a mí cada semana me están invitando a otro Salgo, grupo. Sí, salir, salir, salir. Sin ningún bueno, escrúpulo. pero para tratar de ser fiel a mi propia situación, pues yo también trato de enterarme hasta donde es posible, ¿no? Tratar de Mm. enterarme hasta donde es posible. Pero hay cosas que son insufribles, sobre todo lo que a mí más, o sea, si alguien quiere que yo me salga de un grupo, conviértalo en un grupo de murmuradores, ¿no? Esos Claro. grupos que por la mañana te dicen, qué terrible es el Papa Francisco. Por la tarde te dicen, qué terrible el Colegio de Cardenales, y por la noche, qué terribles son los obispos. Sí. Y a la mañana siguiente, otra vez Francisco, otra vez los cardenales, otra vez los obispos. No, por Dios, a ver, nuestro evangelio, porque Cristo no conoció una situación mejor que la nuestra. San Pablo no conoció una situación Claro, mejor que la nuestra. es Santo correcto. Domingo no conoció una situación mejor que la nuestra. San Felipe Neri. Mm. Entonces nosotros en medio de esto tenemos que tener comunidades donde se anuncie la fe, la esperanza, donde sea posible la alegría. Mm. No una alegría ingenua, pero sí alegría. No, no, sí, sí, entiendo. Y luego hay que ir buscando las acciones, que es la parte más difícil y que quizá merecería otra conversación, que yo tampoco quiero abusar de tu tiempo. Mm. Merecería otra conversación, y es que hay que buscar cuáles son las acciones. Es de lo más difícil, es de lo más difícil, porque una parte será la política, pero hay gente que cree que todo depende de la política.
Hay claro, gente que quiere, sobre todo tengo unos amigos españoles que los quiero mucho, pero también son a veces insufribles, porque ellos creen que mientras no llegue al poder un partido que tenga toda la doctrina católica, no va a cambiar España. Y claro, no podemos hacer otra cosa mientras no se llegue al poder. Y uno dice, pues, ¿qué tal que Jesús hubiera dicho eso? Entonces se hubiera pasado sus 30 años de vida oculta planeando el asalto a los saduceos. claro. Y eso no fue lo que hizo Cristo. Mm. Entonces, más o menos esas son las sugerencias. Como ves, un poquito de sentido común y no he dicho ninguna novedad. Bueno, Frank Nelson, es un gustazo. Espero, te tomo la palabra. El ocupado eres tú, no. Así que ya va a haber un segundo round, si Dios quiere, entonces. ¿Mm? Gracias, gracias, Padre Javier. Gracias. Bueno, te pido si quieres la bendición para nuestros oyentes, entonces. ¿Mm? Con mucho cariño, Sí. míranos con misericordia, otórganos la gracia del Espíritu, muévenos a conversión, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. Frank Nelson Medina, muchísimas gracias por el tiempo. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.